Bueno, buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por asistir a este primer webinar sobre psicología llamado Conociendo la ansiedad. A continuación vamos a silenciar vuestros micrófonos y vídeos de manera que solamente se vean a los ponentes que vamos a hacer las exposiciones, porque vamos a proceder a grabar la sesión que hoy empezamos. Al finalizar la exposición daremos paso a una ronda de preguntas donde podréis participar, podréis resolver las dudas que os puedan surgir o clarificar algunos puntos sobre las exposiciones que vamos a trasladaros. Para ello podréis levantar la mano, que encontraréis en el icono de participantes al lado de vuestro nombre, y también podéis utilizar el chat y escribir vuestras dudas. Somos expertos en psicología, un grupo de profesionales de la psicología que hemos aunado conocimiento y experiencia para poder contribuir con nuestro conocimiento y dedicación en una pasión compartida que es el servicio de la psicología como factor de salud y de crecimiento del ser humano. Mi nombre es Lucía Martín y soy una de las integrantes de este equipo de profesionales y en esta ocasión tengo el honor de poder presentar a mis compañeros y de coordinar el webinar que comenzamos ahora mismo. El webinar, como sabéis, se llama Conociendo la ansiedad, porque los problemas de ansiedad suelen ser un motivo de consulta muy común en la práctica clínica. Nos encontramos en sesión a personas, a hombres, mujeres, niños, adolescentes con altos niveles de ansiedad, con problemas al respecto y que les bloquea en su día a día. Por eso, desde expertos en psicología queremos aproximarnos y a través de unas breves exposiciones hablar o andar sobre distintos temas o aspectos en los que aparece la ansiedad e influye en nuestra vida. El desarrollo de este webinar es virtual, activo, explicativo fundamentalmente. Tiene una duración aproximada de unos 90 minutos y a través de los cuales cada uno de nosotros hablaremos sobre un tema en concreto. Y hacia las 8 menos cuarto aproximadamente queremos terminar las exposiciones y a partir de ahí daremos paso a la ronda de preguntas. El webinar terminará en torno a las 8:20, 8:30, ¿de acuerdo? Y bueno, con esta introducción comenzamos. Os quiero presentar en un primer lugar a José Luis Ruiz Calvo, nuestro compañero director del Centro Psicoayuda en Guadalajara, que nos va a hablar sobre los conflictos cotidianos y la ansiedad. Adelante, José Luis. Pues buenas tardes a todos. A mí me gustaría empezar hablando un poco de historia, ¿no? Y quiero que os situéis por un momento en el principio del siglo XX, allá por el 1903-1904, en la Rusia de los zares. Había un médico que era estomatólogo y que se llamaba Iván Pavlov. Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de él. Pues Iván Pavlov estaba en un laboratorio y trabajaba con perros. Estaba dándoles distintas bolas de comida y extraía del estómago de esos animales el jugo gástrico. Y entonces medía, tanta bola de comida genera tanto jugo gástrico. Pero ocurrió algo especial, ¿no? Una casualidad. El fin de semana se fue como otros a casa y cuando llegó el lunes por la mañana, una avalancha de agua había inundado el laboratorio y había desplazado las bolas de comida, las había tirado al suelo y entonces los perros habían estado sin comer el fin de semana, pero sin embargo cuando observó las medidas de jugo gástrico y de saliva, también lo hizo con saliva, vio que estaban repletitos los reservorios donde guardaba la saliva. Y entonces se extrañó mucho. A partir de ahí empezó a hacer muchos experimentos y empezó a asociar no solo con la bola de comida, sino con luces, con sonidos, y empezó a hablar de un término que él llamó reflejo psíquico y que hoy en día conocemos como los reflejos condicionados. Los reflejos condicionados son aquellos que producen respuestas fisiológicas o de otro tipo, también emocionales o cognitivas, a los que asociamos, estímulos que en principio no los generarían, ¿no? Por ejemplo, una luz podría generar
vómito si trabajamos este reflejo psíquico. Las respuestas que más fácilmente se condicionan son las digestivas, las respiratorias, las circulatorias, las sexuales y sobre todo las emociones. Si os dais cuenta, ya volvemos un poco a la actualidad, la historia de la publicidad también tiene que ver con la historia del asociar estos estímulos condicionados a objetos de consumo y de servicio. ¿Qué está ocurriendo en la sociedad actual? Que hay un exceso de productos y digamos, mucho producto para poco comprador. Y entonces las casas se molestan en hacer publicidad para asociar un coche, por ejemplo, con el sexo, un perfume con ligar a alguien, una alarma, poner una alarma en casa con el miedo. Entonces, prácticamente con la publicidad lo que hemos aprendido es que todo en nuestra vida, digamos, está embarullado, que tenemos muchas opciones en la vida y que tenemos cada vez más problemas de elegir. Entonces, se produce un colapso de la elección y, sin embargo, un aumento del miedo, de la frustración, de la ansiedad. Quiero cumplir, por ejemplo, como padre, pero quiero trabajar, quiero estar estupendo, pero claro, estoy trabajando sentado y me sale barriga. Entonces, ¿cómo puedo tener un cuerpo excelente trabajando donde trabajo? Si os dais cuenta, todos los problemas psicológicos de la vida cotidiana tienen estas características, muchos de ellos. Y ahí estamos los psicólogos. Los psicólogos estamos precisamente para desmadejar este tipo de asociaciones, poner un poquito de cabeza y sobre todo hacer que este virus que nos invade hoy en día y que no es el coronavirus, que es el virus del miedo, el virus de la ansiedad, de la angustia, de la frustración, pues le pasemos el antivirus y le pongamos en vez de eso, pues buenos valores, potenciemos la amistad, potenciemos las relaciones humanas, que seguramente están un poco más alejadas de la sociedad de consumo, pero que son mucho más saludables. Y ese es nuestro trabajo como psicólogos. Muchas gracias y espero no haberos aburrido. Muchísimas gracias, José Luis. Muy interesante tu aportación. Ahora es el turno de nuestra compañera Bel Molinero. Bel es directora del Centro de Psicología Elipsi en Barcelona y ella nos va a hablar sobre la sintomatología de la ansiedad. Adelante, Bel. Hola, buenas tardes a todos y muy bienvenidos. Como ha dicho mi compañera Lucía, voy a hablar de los síntomas. Para ello tengo que empezar diciendo que hay varios tipos de ansiedad, no solamente hay uno. Básicamente voy a enumerar 6 y de los cuales voy a explicar 4. Está el trastorno por ansiedad generalizada, las fobias, que pueden ser específicas o sociales, el trastorno por estrés postraumático, el trastorno por estrés agudo, el trastorno obsesivo-compulsivo y las crisis de angustia. La primera que he mencionado, el trastorno por ansiedad generalizada, quizás es el que más se conoce, y es una ansiedad difusa que hay una preocupación por circunstancias vitales y cotidianas, por ejemplo, la familia, la salud, el trabajo, y a la persona le cuesta muchísimo identificar qué provoca dicha ansiedad. Los síntomas más específicos los podemos dividir tanto en físicos como en psicológicos. Los físicos podrían ser pulsaciones elevadas, sudoración excesiva, tensión muscular, mareos, desmayos, indigestión, diarrea, respiración agitada, presión en el pecho, sensación de ahogo. Los psicológicos podríamos agruparlos en preocupación constante, irritabilidad, problemas de concentración, insomnio, cansancio, miedo y sentirse asustado. El segundo grupo son las fobias, que, como he dicho, se caracterizan por una ansiedad cuando la persona se ve expuesta a un objeto o situación específica. Os puede resultar familiar personas que sientan un miedo extremo a las ratas, a las serpientes, a payasos, etc. Esta sería una fobia específica. O un miedo a volar, a subir al ascensor, etc.
Esta sería a una situación. Las fobias específicas a un objeto, sobre todo, aparece un temor intenso cuando se ven expuestos al objeto o la situación. Desde luego hay una evitación de enfrentarse con ese objeto y también hay las reacciones físicas que antes he mencionado. La fobia social, sobre todo, hay una evitación del contacto con otras personas por temor a ser juzgado, por temor a hacer el ridículo y, sobre todo, finalmente puede desembocar en un aislamiento social. El tercer grupo podríamos hablar de los trastornos por estrés postraumático. Suelen desencadenarse por la presencia de un traumatismo desencadenante y muchas veces sorpresivo. Por ejemplo, un accidente de tráfico, un atentado, un atraco, una violación. Podríamos hablar de 3 tipos de síntomas. Por un lado están los intrusivos, que son los recuerdos, las pesadillas, los flashbacks. También están los síntomas de evitación, que están muy conectados con evitar el síntoma o el estímulo que ha provocado el trauma. También hay un estado de alerta constante, una pérdida de interés por actividades que antes habían resultado gratificantes y una desesperanza hacia el futuro y una escasa implicación social. Y hay una especie de desapego emocional donde el paciente relata que parece como que no tuviera sentimientos. Y finalmente están los síntomas de hiperactivación, que suelen ser la ansiedad, la incapacidad para relajarse y el insomnio. El cuarto nosograma sería el trastorno por estrés agudo. Se trata de un trastorno transitorio que, a diferencia del estrés postraumático, sería de corta duración, aproximadamente un mes. Surge como respuesta también a una experiencia traumática y muy impactante que implica amenaza física, catástrofes naturales, violaciones, lo que he dicho antes. La diferencia con el trastorno por estrés postraumático es que aparecen síntomas disociativos, por ejemplo, el embotamiento, el desapego, la despersonalización o la amnesia disociativa. También encontramos, como en trastornos anteriores, insomnio, irritabilidad, sobresalto y, sobre todo, también relatan muy a menudo que hay una sensación, un sentimiento de culpabilidad por ser el superviviente o por no haber evitado el trauma. El quinto trastorno, que es el trastorno por obsesivo-compulsivo, voy a dejar que Cristina, que más adelante hablará, y ella ahondará en los síntomas. Lo mismo ocurre con las crisis de angustia, que Jesús Lucas nos dará una explicación mucho más amplia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bel. Y efectivamente, ahora es el turno de Cristina Luzón, directora y fundadora de Ojana Psicología y Atención Educativa en Madrid, en la zona de Barajas, que nos va a hablar precisamente sobre los pensamientos intrusivos. Adelante, Cristina. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, lo primero también veréis que no tengo el fondo, pero por problemas técnicos, pero no he podido ponerlo, pero que también soy parte de este gran equipo. Así que, pero bueno, esto se arreglará en un futuro, estoy segura. Bueno, os voy a hablar de los pensamientos obsesivos, ¿no? En muchas ocasiones seguramente habéis escuchado expresiones, por ejemplo, como le doy muchas vueltas a las cosas, soy una persona muy maniática o muy perfeccionista. Bueno, estas frases en realidad se están refiriendo a formas de comportamiento que llegan a un extremo que generan un intenso malestar en la persona. Entonces, esto es lo que en la práctica clínica lo llamamos o pensamientos obsesivos o pensamientos intrusivos. ¿Qué es esto de los pensamientos obsesivos? Que, como decía Abel, entran dentro, ¿no?, de uno de los síntomas del llamado trastorno obsesivo-compulsivo. Estos son ideas, impulsos, imágenes que nos ocurren de manera automática y repetitiva. Esto es algo que tenemos todas las personas. Las personas tenemos entre 15 y 20.000 pensamientos diarios, con lo cual imaginaos cuántos de ellos
vienen de manera automática o intrusiva, ¿no? Sin embargo, la diferencia entre aquellos pensamientos automáticos que se generan frente a los intrusivos, ¿no?, de carácter más malicioso, son el que la persona detecta estos pensamientos como absurdos, como inapropiados, y además intenta evitarlos e intenta quitarlos de la mente, ¿no? De tal manera que hay momentos en los que llega, de hecho, a ocupar mucho tiempo en estos intentos, ¿no?, de evitar estos pensamientos, y acaban por deteriorar gravemente la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, bueno, cuando tenemos estos pensamientos, para intentar evitarlo, decimos que realizamos conductas de control. Las conductas de control son comportamientos o acciones mentales también que las realizamos para que estos pensamientos no solo no se cumplan, sino para controlarlos. Os voy a poner ejemplos. Cuando una persona piensa que ha cometido algún fallo con sus amigos o con personas más cercanas, y puede pensar que estas personas no se lo van a perdonar o que pueden tener consecuencias catastróficas, pues estas personas lo que empiezan es a generar conductas de control, como leer el WhatsApp de forma repetida, interpretar expresiones de las personas a ver si se han enfadado, incluso preguntar a terceras personas si se han podido enfadar si esta otra persona se ha podido enfadar conmigo. Estas compulsiones, estas conductas de control, al principio son efectivas porque lo que hacen es reducir el malestar en el corto plazo, pero con el paso del tiempo lo que va a ocurrir es que el alivio va a ser cada vez menos duradero, y al final la persona se ve atrapada, se ve sumida en digamos, como en una vorágine desesperante de sentimientos de angustia. Precisamente esto es lo que llamamos la compulsión o los pensamientos obsesivos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas formas de aliviar estos pensamientos, que en primer lugar es la aceptación de estos pensamientos. Yo suelo decir que los pensamientos son humo, ¿no? Podemos pensar que nos ha tocado la lotería y eso nos va a generar una emoción agradable, pero si nos ponemos pero la realidad es que a día de hoy, todavía el 22 ya veremos, pero a día de hoy no nos ha tocado la lotería. Con lo cual, eso nos da, digamos, es lo que nos hace entender que los pensamientos son solo eso, pensamientos, ¿no? Por lo tanto, aceptarlos, no luchar contra ellos, y lo que tenemos que intentar hacer es exponernos a no realizar esas conductas de control, para darnos cuenta de que en la mayoría de las ocasiones no suele ocurrir esa catástrofe que muchas veces anticipamos. Entonces, bueno, esto es dicho en rasgos muy, muy generales. Obviamente luego está la individualidad y el contexto individual de cada persona, pero bueno, para que os hagáis un esbozo, que esto es un componente de la ansiedad y que, por supuesto, como todos los aspectos de la ansiedad, se puede trabajar y se puede estar mejor. Así que bueno, ya doy paso a la siguiente persona. Lucía, gracias. Muchísimas gracias, Cristina, muy interesante. A continuación, damos paso a nuestro compañero Jesús Lucas, director de Jesús Lucas Psicología en Bilbao, que nos va a hablar sobre las crisis de pánico. Jesús, tu turno. Hola, buenas tardes. Os voy a hablar efectivamente de las crisis de pánico, de los ataques de pánico. ¿Qué es un ataque de pánico? Bueno, pues un ataque de pánico es un acceso de miedo intenso que se forma súbitamente, de forma repentina, y a veces incluso de forma inesperada. Y además suele ir acompañado de una oleada de sensaciones físicas y de síntomas físicos que son, digamos, terribles, ¿no? Estamos hablando de palpitaciones, taquicardias, parece que se te sale el corazón, te falta el aire para respirar, dolor agudo en el pecho, sensación de atragantamiento, cefaleas, náuseas, vómitos, bueno, en fin, es como una tremendidad, un ataque de pánico a nivel físico. Y además de esto, a nivel cognitivo, lo que sucede cuando sufres un ataque de pánico es que tienes una sensación de irrealidad, de que no estás en tu propio cuerpo, pero a la vez sí estás, tienes miedo a perder el control, tienes miedo a volverte loco, en definitiva tienes miedo a morirte. Un ataque de pánico es una sensación muy, muy desagradable, que genera muchísimo malestar y que tiene una duración de entre 5 y 20 minutos. Pero yo hoy os quería hablar no solamente de lo que pasa durante el ataque de pánico, que todas son estas maldades, ¿no? Os quiero hablar de qué pasa después, cuáles son las secuelas de un ataque de pánico. Bueno, pues a nivel físico
Ninguna. No está demostrado que nadie se muera de un ataque de pánico. ¿Qué sucede? Que las secuelas son a nivel psicológico. ¿Por qué? Porque una vez que has sufrido un ataque de pánico, nuestro cerebro, que es muy listo, se queda en su memoria profunda con la copla de que has sufrido muchísimo y que lo has pasado fatal. ¿Esto qué hace? Esto hace que generes ansiedad anticipatoria de otro ataque de pánico. Estás completamente focalizado y estresado y temiendo tener otro ataque de pánico. Pero además, de una forma a veces no consciente, nuestro propio cerebro empieza a fijar su atención y a vigilar determinadas situaciones similares a las que te pasaban cuando se ha producido el ataque de pánico u otro tipo de situaciones. En resumidas cuentas, ¿qué te sucede? Lo que sucede, después de haber tenido uno o varios ataques de pánico, es que hay conductas que tú ya no puedes hacer, que tú las evitas, conductas que normalmente tienen que ver con estar en situaciones de las que no te puedes escapar o con estar en situaciones en las que nadie te va a poder atender si te vuelve a pasar, situaciones en las que estás solo, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de conducir. Muchas personas que sufren ataques de pánico, después del primer ataque de pánico, se sientan al volante, van conduciendo y se sienten incapaces. Tienen miedo que les dé otro ataque de pánico. Situaciones se producen de personas que tienen miedo a ir solos en el transporte público, que tienen miedo a ir a pasear por el campo por extensiones solitarias, y lo contrario. Personas que lo que tienen miedo es a las grandes aglomeraciones y a estar pues, por ejemplo, en una cancha de baloncesto durante un concierto, una situación en la que ven difícil el escape, ¿no? En resumidas cuentas, después de sufrir un ataque de pánico, muchas veces tu vida cambia bastante y se ve limitada además. Además de ello, se le suma el sufrimiento que algunas de las personas que sufren un ataque de pánico tienen porque se están monitorizando el corazón todo el día, la cabeza, en cuanto les duele algo ya están súper preocupados, ¿no? Es una situación muy difícil. Pero ¿quiénes son los candidatos a tener ataques de pánico? ¿Por qué la naturaleza selecciona a unos sí, a otros no? Básicamente, las personas que sufren ataques de pánico, básicamente, se ha demostrado que suelen cumplir 3 condiciones. La primera es que son personas que viven con mucho estrés. Estamos hablando de estrés, por ejemplo, por una implicación laboral extenuante, estrés por una vida que no nos gusta, estrés de vida que se llama, ¿no? Un segundo elemento es que suelen ser personas con pensamientos catastrofistas y que hacen interpretaciones catastrofistas de los primeros síntomas de de la ansiedad. Cuando tenemos ansiedad, que es algo muy normal que todos tenemos todos los días, la ansiedad siempre nos replica algo físico y se convierte en unos síntomas benignos que pueden ser un poquito de tensión muscular, un poquito o mucho. Pueden ser unas pequeñas taquicardias, molestias para respirar o estomacales. Estos síntomas benignos a veces son interpretados como una catástrofe por parte de algunas personas, que en cuanto les duele un poquito la cabeza ya piensan que les va a dar un ictus, o si les duele un poco el pecho piensan que les va a dar un infarto. Esto lo conozco bien porque yo soy de ellos. Entonces, estas personas que tienen pensamientos catastrofistas y además viven una vida estresada, pues ya son muy candidatos a tener un ataque de pánico. Y sobre todo si se les junta un tercer elemento, que es el creerse con una baja autoeficacia para afrontar un ataque de pánico. Es decir, personas que nos creemos que no valemos para mucho y que de repente si me empieza a doler el corazón no sé qué voy a hacer, voy a estar yo solo, ay madre mía, no tengo recursos para solucionar esto. En conclusión, estrés, pensamiento catastrofista, baja autoeficacia para afrontarlo, estoy en el cajón de las personas a las que le puede dar un ataque de pánico. Por eso desde la psicología podemos tratar de ayudar a las personas que están entre ataque de pánico y ataque de pánico para dilatar más este tiempo, incluso para que no les vuelva a dar, les podemos ayudar a trabajar en la modulación del estrés, en cambiar esos pensamientos catastrofistas y sobre todo en tener habilidades de afrontamiento. No quiero terminar esta intervención sin decir que además de las personas que estamos en este cajoncito, un ataque de pánico le puede dar también a una persona que tenga alguna fobia determinada, como puede ser una fobia pues, a los animales, arañas, perros, una fobia a volar, fobia a los médicos, a los hospitales, una persona que tenga fobia ante
el estímulo fóbico, es decir, ante una situación en la que tiene que ir al quirófano y que no se puede escapar del quirófano, puede sufrir un ataque de pánico si tiene fobia a los quirófanos, por ejemplo, ¿no? Y de momento nada más. Me encanta que nos hayáis escuchado y que nos estéis escuchando, y luego estamos todos a vuestra disposición, y yo por supuesto, para que nos habléis, para que nos hagáis las preguntas pertinentes sobre este tema de las crisis de pánico. Muchísimas gracias. Lucía. Muchísimas gracias, Jesús, muy interesante. Bueno, y ahora es mi turno. Vuelvo a presentarme. Soy Lucía Martín, directora y fundadora de SICET, un centro de psicología, formación y desarrollo en Madrid, en este caso en la zona de Chamberí. Yo voy a hablar de la ansiedad y la familia. Esto suena un poco general, pero bueno, todos entendemos, todos los que aquí estamos conectados, entendemos que la familia constituye uno de los sistemas más importantes que favorecen la salud y facilitan la calidad humana de las personas. Tanto desde la perspectiva de los hijos como desde la perspectiva de los padres, la familia es un contexto de desarrollo y socialización. Pero además, en el caso de los padres, es un contexto que supone un continuo aprendizaje de vida y de realización personal. En este sentido, quiero poner especial énfasis en cómo influye la ansiedad de los padres y de las madres en el sistema familiar, o lo que es lo mismo, cómo influye la ansiedad de padres y madres, de adultos con responsabilidades familiares y cómo esa ansiedad repercute en el núcleo de la familia, tanto a nivel global como individual, en cada uno de los miembros, especialmente en los hijos, que son los más vulnerables en este caso. Con todo lo que han comentado mis compañeros anteriormente, quiero destacar que la ansiedad tiene un carácter adaptativo. Nos prepara, nos moviliza para poder afrontar una situación complicada, conectando con los recursos que tenemos adquiridos a lo largo de nuestra vida. ¿Cuándo se convierte en desadaptativa? Pues cuando empezamos a notar que nos desborda, pierde esa función, digamos, de anticipación, de preparación, y supone un problema para la salud. No solamente física en algunas ocasiones, sino también psicológica, evidentemente. En este caso, cuando la ansiedad es desadaptativa, ¿qué ocurre? Que nos desconectamos de esa sensación de control del entorno y de nosotros mismos. La repercusión que esa sensación de desconexión y esa sensación de desbordamiento tenemos como adultos afecta directamente al ambiente familiar. Y en consulta nos encontramos a muchas familias alteradas, ¿no? Es decir, con niveles altos de ansiedad, con interacciones entre los miembros, vamos a decir que poco nutritivas, poco reparadoras, poco reguladoras, estados de ánimo muy negativos y bueno, pues la incapacidad de poder solucionarlo. Por tanto, quiero destacar la importancia de que tanto padres como madres pues podamos o puedan ser modelos de referencia en la gestión del estado de ansiedad. ¿Por qué? Porque así nos vamos a estar constituyendo continuamente como una figura de apego seguro. Como adultos gestionamos nuestras emociones, afrontamos problemas, aceptamos errores, tomamos decisiones, son factores que actúan como elementos que definen el modelo de referencia para los hijos e influyen en el establecimiento de la dinámica familiar. Por este motivo quiero señalar la importancia de aprender a regular la ansiedad como figuras de apego seguro. ¿Qué quiero decir con esto? Poder experimentar la ansiedad sin asustarnos, con sensación de control, con sensación de tolerancia a ese malestar que nos está provocando, para poder manejarla de manera eficaz y de manera saludable. Esto tiene sin duda efectos muy positivos en la autoestima, no solo en la autoestima individual de los miembros de la familia, sino como sistema familiar, en la autoestima familiar, en las relaciones con los demás, en las situaciones laborales. Por tanto, como padres y madres, podemos aprender a ser referentes saludables en la gestión de la ansiedad. ¿Cómo? Pues desarrollando un buen autoconocimiento, como ha dicho mi compañera Abel, identificando bien esos síntomas que ella misma ha destacado, aceptando la existencia de esa ansiedad, entendiendo la importancia de gestionar esas emociones. Cuando lo percibamos en los más pequeños, ayudarles a identificar esos síntomas, validar de manera incondicional lo que están sintiendo, porque al final es importante que como adultos podamos contar con esas estrategias y poder enseñarlas, trasladarlas, moldear a los más pequeños con un adecuado repertorio de recursos a los que recurrir cuando estemos en situaciones que nos disparan la ansiedad.
En caso de que no tengamos conocimiento de cuáles pueden ser esas estrategias, pues la terapia psicológica es la alternativa. Una alternativa no solamente psicoeducativa, sino también de intervención y también de prevención. No hay que tener una crisis de ansiedad para empezar a trabajar sobre nuestros estados emocionales. Muchísimas gracias. Ahora voy a dar paso a mi compañera Eva Díez, psicóloga en Valencia, que nos va a hablar sobre un tema muy interesante, que es la ansiedad en los conflictos de pareja. Eva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como bien dice mi compañera Lucía Martín, yo voy a seguir un poquito el hilo. Ella ha empezado con familia, yo ahora voy a continuar con pareja y voy a comentar un poquito los casos más cotidianos que hay, que vemos en consulta sobre, en cuanto a los conflictos de pareja, cuáles son los que producen más ansiedad. Hay bastantes, es bastante habitual y voy a comentarlos un poquito por fases. Por ejemplo, en la primera fase, que es incluso antes de tener pareja, ya se puede sentir ansiedad por conflictos de pareja. ¿Por qué? Porque ¿qué nos motiva a querer tener pareja cuando no la tenemos? Pues mucha gente quiere tener pareja, no la encuentra, no sabe cómo encontrarla, y más ahora en estos tiempos que dices que no me puedo relacionar con nadie, ¿cómo voy a conocer a gente? Y eso ya le está provocando una ansiedad. Luego también puede tener una necesidad de tener compañía, de querer estar acompañado, de no tener planes, por ejemplo, y eso también hay mucha gente que ya está afectada. Puede ser por sensación de soledad, por dependencia, necesitar a alguien siempre para preguntar y cómo hago esto y qué necesitas, y por cuidar a alguien en casa también. Muchas personas necesitan tener pareja por esto. Y también por creencias sociales. En muchos países, sobre todo, y en muchas culturas, se da por válido que tener pareja es mejor que no tener pareja. Y eso realmente es un mito, porque no hay una cosa mejor que otra. Simplemente cada uno es como mejor esté, como fluya, según su circunstancia o según la etapa de la vida. Entonces, esto también afecta y es una causa bastante común de ansiedad. Luego también, cuando entramos en una siguiente fase de conocer a una persona y ya empezar como a ser novios, ahí el conflicto vendría en cuáles son las expectativas que tengo, ¿no? Hay personas que dicen, me lo paso bien contigo, estamos juntos y vivimos el presente y así estamos muy bien. Estupendo, pero si la otra persona está pensando, yo lo que quiero es unos planes de futuro, estar contigo toda la vida, quiero tener familia, entonces ahí hay conflicto. Una de las dos personas, o incluso las dos, si no coinciden, van a estar sufriendo una ansiedad porque ves que tu pareja no quiere lo mismo que tú. Ahí hay un conflicto de diferentes expectativas de cada uno respecto a la pareja. Luego, siguiente fase, la convivencia. Ahí también muchísimos factores que pueden dar ansiedad. Por ejemplo, si viven solos, si viven con algún familiar más, con otros miembros de la familia. Muchísimas parejas, por no decir la mayoría, ahora mismo viven con... Yo tengo unos hijos de parejas anteriores y tú también tienes unos hijos de parejas anteriores. ¿Cómo gestionamos todo eso? Pues eso también es un motivo de ansiedad porque la educación, los estilos de educación no son los mismos, aunque como pareja al principio estaban muy bien. Luego también otra cosa que da mucha ansiedad, que me lo encuentro muchísimo en consulta, es voy a casa de mi pareja nueva y eso es un museo de su ex. Es gracioso, pero pasa mucho, ¿no? Encuentro cosas, encuentro ropa, pero ¿esto qué es, no? Y no quieren tirar fotos a la vista, pues parece que no, pero muchísima gente le sucede. Eso causa muchísimo estrés, ansiedad y es motivo de consulta porque a lo mejor hay gente que se niega a hacer una vida nueva y dice, no, es que es mi vida así, no la puedo cambiar, soy yo. Entonces eso también crea mucho conflicto. Luego también, pues eso, cuando la relación ya es más estable, tenemos que aceptar a la persona como es. Estamos con esa persona porque nos gusta como es. Pues uno de los conflictos es, quiero que cambies, no cambias, no quiero que seas así. Claro, si no aceptamos a la pareja como es, estamos sufriendo nosotros y queriendo cambiar a alguien cuando una persona cambia cuando quiere, no cuando se lo impone. Y luego, bueno, las causas más comunes, que esto ya haremos esto da para otra charla, pues lo típico, ¿no? Celos. Creo que mi pareja cuando encuentre a alguien mejor me va a dejar porque hay alguien mejor que yo. Inseguridades, cosas que hemos vivido de pequeños y creencias que nos han inculcado sin darnos cuenta, provocan ansiedad porque no las podemos cambiar, porque no sabemos de dónde vienen.
Y luego la incertidumbre de yo no sé si voy a estar con mi pareja, quiero que estemos siempre, pero no sé si mi pareja va a querer seguir conmigo, si no, yo creo que tenemos una relación estable, pero creo que la otra persona no se quiere comprometer. Y bueno, una serie de causas, celos, carencias afectivas, cosas que hemos aprendido en la infancia, que son motivo muy grave de ansiedad. Sobre todo, lo que, ya terminando, para que esto lo llevemos lo mejor posible, sobre todo lo primero es la comunicación, siempre. La primera cosa, hablar y hablar más y ser sinceros con nuestra pareja. Y bueno, hasta aquí mi intervención de hoy y ya doy paso a la siguiente persona. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Eva. Pues mira, ahora vamos a dar paso a Raquel Rodríguez Molina, psicóloga que nos habla desde Gran Canaria y que nos va a hablar de un tema también súper interesante, que es la ansiedad y la dependencia emocional. Adelante, Raquel. Hola a todos y a todas. Siguiendo un poco el hilo que estaba teniendo Eva, dentro de las relaciones de pareja y uniéndolo un poquito también con lo que decía José Luis, nuestra sociedad actual, ser dependientes emocionales está muy mal visto, ¿no? Es algo que nadie quiere tener porque lo relacionamos con una persona pegajosa y bueno, nadie quiere ser dependiente emocional, ¿no? Y se valora mucho la independencia y la autonomía. Sin embargo, nosotros como seres humanos somos seres sociales y por lo tanto todos somos dependientes, ¿no? Entonces, esta es la parte de no patologizar todo lo que nos sucede, ¿no? Ahora, cuando la dependencia emocional se convierte en algo que nos hace daño y que nos genera ansiedad, pues cuando somos pequeños, una relación de dependencia es una relación de arriba a abajo. Los papás cuidan y los niños son los cuidados. Y cuando crecemos, a veces queremos seguir repitiendo ese patrón de relación en donde yo busco una persona para que me cuide, para que me quiera, para que me dé, o otro tipo de dependencia es la contraria, me posiciono en el rol de arriba y yo soy la salvadora, la cuidadora o la dominante. Estos son dos tipos de dependencia diferentes. En las relaciones adultas sanas, la dependencia es bilateral. Yo cuido y soy cuidada y viceversa, ¿vale? Los dos cumplen los dos roles. Entonces, es un camino de transformación de ir desde la dependencia unilateral a la dependencia bilateral, que se llama la interdependencia, ¿no? Entonces, voy a especificar un poquito la dependencia, porque esto es un tema bastante largo, pero la dependencia de las personas que se mueven desde la sumisión, desde el rol de abajo de yo quiero ser cuidada y yo quiero que me quieran. Estas personas, pues evidentemente, se unen muy bien con las que se mueven en el otro rol, en el rol de cuidadores o en el rol de dominantes, ¿no? Y tienen tres momentos de ansiedad bastante complicados, ¿no? Uno de ellos, como decía Eva, es este momento en el que no tienen pareja y están en la ansiedad de la búsqueda constante de tener una relación, una persona que la cuide y que de alguna manera la salve de esa soledad y de ese vacío interno y de esas carencias afectivas que tienen detrás, ¿no? Entonces, cuando no tienen pareja, su mundo gira en torno a la búsqueda de ella. Cuando están dentro de una relación de pareja, debido a esa propia carencia de la que estaba hablando, están constantemente haciendo o buscando pequeñas señales para confirmar todo el tiempo que la relación va bien y que la otra persona le quiere. Entonces está manifestando esa serie de conductas, de obsesiones y de conductas de control que comentaba Cristina en su exposición, para controlar constantemente que su relación va bien y que no se va a acabar. Y finalmente, pues debido a todo ese control, en muchas ocasiones propician o sucede lo que se llama la profecía autocumplida, que es que finalmente estas relaciones terminan, valga la redundancia, terminando. Y entonces tienen duelos muy difíciles, muy dramáticos, en donde tienen un sufrimiento enorme y hay una gran propensión en esta etapa en que se produzcan crisis o ataques de pánico de los que habló Jesús en su exposición. Y bueno, nada, simplemente terminar mi exposición repitiendo que la dependencia en sí misma
no es mala, la dependencia, todos los seres sociales somos dependientes, lo que es diferente en función de cómo la vivamos y si es una dependencia horizontal o es una dependencia vertical. Nada, muchas gracias a todos y si tienen preguntas pues ya la contestaré o las contestaremos después de que terminemos todos. Muchísimas gracias, Raquel. A continuación, os presento a Pep Toni Román, psicólogo y director de MENT desde Mallorca, que nos va a hablar sobre la ansiedad en el deporte. Adelante, Pep. Muchas gracias, Lucía. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Como ha comentado Lucía, mi exposición va más dedicada al ámbito deportivo, ¿vale? Como podréis entender, cuando hablamos de ansiedad, mi pregunta es la siguiente y es ¿cómo puede ser que algo que es el deporte que mayoritariamente a todos nos hace lo contrario, ¿no? Nos quita la ansiedad, ¿cómo puede ser que este factor deportivo nos la pueda generar? Pues la explicación es muy sencilla y básicamente se cumplen dos perfiles. El primer perfil es el perfil que es un deportista de alto rendimiento o de élite, ¿vale? Donde evidentemente tiene cierta presión en cuanto a su rendimiento. Y el otro perfil es el perfil de ese deportista que es adolescente o niño o niña, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como padres, como entrenadores, para que estos niños y niñas o estos deportistas de alto rendimiento disfruten haciendo deporte, ¿vale? Una cosa que yo creo que es muy importante a la hora de empezar es identificar cuándo se genera ese estrés o esa ansiedad. Es muy importante identificar que no es lo mismo los nervios precompetitivos, es decir, yo estoy nervioso antes de una competición, eso es relativamente normal. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces, y es donde tenemos que poner el foco, que estos nervios impiden que yo pueda rendir a mi máximo nivel. Cuando esto ocurre es cuando tenemos que estar un poquito más pendientes de qué es lo que nos genera a nivel de pensamientos, a nivel de emociones y a nivel de acciones, para que los jugadores y las jugadoras puedan rendir, como decía, a su máximo nivel, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante eso? Primeramente, diferenciar. Una cosa son los nervios normales y la otra es diríamos, la ansiedad o el estrés que me impida poder rendir. Cosas que tienen mucho que ver con el rendimiento. Una de las cosas que tienen que ver con el rendimiento y con la ansiedad son las expectativas. ¿Cómo nos generamos nosotros expectativas por encima de nuestros recursos? Evidentemente, si yo a un niño, a una niña o a un deportista de alto rendimiento le genero expectativas que están muy por encima de sus posibilidades, por mucho que él lo intente, lo más probable es que se frustre. Entonces, nosotros como responsables o como familiares de estos niños y niñas o entrenadores, lo que tenemos que intentar es ajustar estas expectativas, ¿vale? Siguiente cosa que también es muy importante, entender qué es lo que ellos pueden controlar. Muchas veces la ansiedad sale de dos motivos. Una, de querer controlar cosas que no podemos controlar. Y la segunda es de anticiparnos o que nuestro pensamiento esté enfocado hacia el pasado o hacia el futuro. Evidentemente, ni el futuro ni el pasado lo podemos controlar. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues yo siempre digo una frase que me gusta mucho, que es que si nosotros queremos tener un campeón en la familia, si somos los padres o las madres que queremos tener un campeón en la familia, que entrenemos nosotros, que dejemos un poquito al niño o a la niña que haga su propio camino. Y la segunda es, si yo quiero preguntarle cosas que estén relacionadas con el deporte, no le pregunte solo con el resultado, porque son cosas que evidentemente todo el mundo quiere ganar. El jugador de golf quiere ganar, el jugador de tenis quiere ganar, el que hace baloncesto, fútbol, danza clásica, todos quieren ganar. Pero como decía, el resultado no siempre depende de ellos, depende de otros factores. Entonces, una de las claves será que cuando preguntemos, no solo preguntemos cuánto has ganado, de cuánto habéis ganado, cuántos puntos has metido algún gol, sino que nos enfoquemos más a preguntas que están relacionadas con acciones que ellos pueden controlar. Por ejemplo, ¿has prestado atención a tu entrenador o a tu entrenadora? Cuando has fallado ese tiro a canasta, ¿qué has hecho después? ¿Qué podrías haber hecho de otra forma? ¿No? Entonces, una de las cosas es, diríamos, quitarle hierro.
Si nosotros queremos tener a buenos, o mejor dicho, mejor que buenos, a niños y niñas que disfruten haciendo deporte, cuando termina un partido de baloncesto, o pregúntale cómo te has sentido, has estado contento, cosas relacionadas que ella puedo controlar, o bien quítale totalmente la atención del deporte. Por ejemplo, pregúntale qué quiere para comer. Si tú quieres tener un jugador o jugadora que esté contento, que él o ella entienda que el baloncesto o el deporte en general no es solo una pata de la mesa, sino que nosotros como responsables tenemos que hacerles ver que hay otras patas. Familia, estudios, amigos, son otras preguntas que nosotros podemos hacer a nuestros hijos y a nuestras hijas para que disfruten del deporte. Y precisamente lo contrario, si yo quiero tener a buenos estudiantes en casa, cuando termine un examen, pregúntale contra quién juegas este fin de semana. Es una de las estrategias que como psicólogos deportivos usamos para que ellos entiendan qué cosas dependen de ellos, qué cosas pueden controlar y así, evidentemente, estará muchísimo más orientado a la mejora y al aprendizaje. Y ya para terminar, me gustaría daros las gracias porque no es fácil prestar atención a través de una pantalla, no es fácil estar tanto tiempo después de haber trabajado y interesaros por lo que nos pueda hacer un poquito mejores. Y simplemente esto, daros las gracias y sabéis dónde encontrarnos. Muchísimas gracias, Pep. Nos unimos todos los compañeros a tus palabras, ¿verdad? Porque tienes toda la razón. Muchísimas gracias. Bueno, pues desde Granada, la psicóloga Atali García nos va a hablar ahora sobre la ansiedad y mindfulness. Atali, tu turno, gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Bueno, yo en mi caso voy a hacer una breve introducción de qué es esto del mindfulness. Seguro que muchos habéis escuchado hablar de él, mindfulness, meditación, ahora está bastante de moda. Y cómo esta herramienta nos puede ayudar a trabajar, a reducir, a gestionar esos niveles de ansiedad o ese estado ansioso en el que muchas veces solemos vivir en el día a día, pero del que no nos damos cuenta. Nos solemos dar cuenta ya cuando aparecen ciertas sensaciones más llamativas, como por ejemplo presión en el pecho, dificultad para respirar, palpitaciones, sudoración, ¿no? Como comentaba antes él. Entonces, ¿qué es esto del mindfulness? ¿En qué consiste? Mirad, mindfulness es una herramienta, es una técnica que nos sirve, extraída de la práctica de la meditación y que consiste en traer al día a día esa actitud que se cultiva durante la práctica meditativa. ¿Y cuál es esa actitud? Es la actitud de conciencia, de presencia, de estar en contacto conmigo, con mi entorno, con lo que yo estoy viviendo en el aquí y el ahora, en el momento presente, ¿no? Y quizá, os preguntáis, ¿y qué tiene que ver esto con la ansiedad? Mira, la mente, normalmente nosotros en el día a día andamos pensando, ¿no? La función de la mente es pensar. Entonces, como decía Pep, los pensamientos solemos estar en el pasado o en el futuro, muchas veces incluso intentando controlar. Más allá de que controlemos o no, es verdad que la mente, como decía, va para adelante y va para atrás. Los pensamientos ¿de qué son? Pues son del futuro, de lo que yo tengo que hacer ahora más adelante, de gestionar X llamadas, de las vacaciones del próximo mes, es decir, es la agenda, ¿no? Como solemos vivir ahí muy enganchados en esa agenda, en la planificación. Igual los pensamientos suelen ser de pasado, o sea, oscilan entre este futuro, pero también en el pasado. ¿En qué? Pues en recordar aquello que fue y que ya no es, en aquella situación, en aquella conversación que tuve, en aquello que me pasó, es decir, vivimos ahí, ¿no? La mente vive entre futuro y vive entre el pasado. ¿Es malo esto? No. Al contrario, necesitamos el futuro, necesitamos esa capacidad de planificar, de anticipar, de programar. Igual necesitamos tener recuerdos para no volver a caer en el mismo error, simplemente para tener nuestro propio sentido de identidad. Ahora, el problema no está en que la mente piense, el problema está en cómo yo me relaciono con eso, en si me quedo enganchado. Muchas veces lo que nos sucede es que nos quedamos enganchados a esos pensamientos. Cuando hay un exceso de futuro, hablamos de ansiedad. Es decir, cuando yo estoy continuamente preocupándome, tratando de anticipar, tratando de ocuparme de cosas que no puedo ocuparme en este momento, o sea, preocuparme. Este exceso de futuro que me lleva a miedo, angustia, tensión, ansiedad. El exceso de pasado es lo opuesto, quedarme enganchado en aquello que fue y ya no es, o en aquello que ya no voy a volver a recuperar
tristeza, melancolía, pena, o sea, un exceso de pasado, depresión. Es decir, entre comillas, ¿no? Pero cuando vivimos aquí enganchados, no podemos estar en lo que realmente sí tenemos, en el momento presente. ¿Por qué venir al presente nos sirve para reducir los niveles de ansiedad? Porque en el momento presente lo que yo sí tengo es de lo que realmente me puedo ocupar, es en lo que puedo estar. ¿Y qué es lo que hay en el momento presente? Pues yo, mi cuerpo. Consiste en alinear, en traer la mente, alinearla con el cuerpo, traerla al momento presente. ¿Cómo? Bueno, hay distintas herramientas, una de ellas es la respiración, es traer la conciencia a lo que yo estoy experimentando, a lo que yo estoy sensando, a lo que estoy sintiendo en este momento. El venir al presente, ¿qué me permite? Me permite tomar conciencia de lo que yo estoy sintiendo aquí y ahora, de mis emociones, me permite tomar conciencia de mis pensamientos, me permite efectivamente pensar, como decía antes, pero desde el momento presente, pudiéndome hacer cargo, no dejándome llevar por esos pensamientos. En el momento en que yo tomo la conciencia, en el momento en que yo tomo presencia, puedo actuar en base a lo que estoy sintiendo. Es decir, me explico, que ahora mismo, por ejemplo, os sucede algo, sucede una situación, estoy hablando con una persona, hace un comentario que no me sienta bien, que me irrita, y como yo estoy desconectada de mi enfado, en el momento en que ya empieza mi irritación a elevarse, ¡pum!, ¿qué hago? Reaccionar. Me vuelvo reactiva y a lo mejor pues le contesto, le doy una mala contestación. Y luego, posteriori, pienso, ahí va, pues sí me he pasado, ¿no? Pero es que en ese momento no lo he podido evitar. Claro, no lo he podido evitar porque la emoción estaba ahí, estaba surgiendo, pero yo no estaba en contacto con ella. Entonces, en el momento en que no estoy en contacto con ella, yo no puedo regular, no puedo elegir cómo responder. Entonces, esta es uno de los beneficios que tiene la práctica de la atención consciente, de la atención plena, que se practica pues a través de mindfulness, entre otras, que es el darme cuenta de mí, el darme cuenta de lo que estoy sintiendo, el darme cuenta también de qué pensamientos están apareciendo y el darme cuenta de mi entorno. Esta ampliación de conciencia también genera un gran autoconocimiento, ¿no? Como comentaban antes los compañeros. El conocerme es también una herramienta muy importante para poder gestionar. Entonces, no me voy a extender mucho más, pero simplemente decir eso, ¿no? Que esta herramienta nos sirve para ampliar el conocimiento sobre nosotros mismos. Y bueno, creo que ya me freno por aquí porque podría hablar muchísimo más tiempo sobre mindfulness y meditación y ansiedad. Espero que os haya servido y como comentaban los compañeros, cualquier pregunta ahora después de las intervenciones las responderemos. Muchas gracias y hasta unos minutos. Muchísimas gracias, Atali. Y finalmente, nuestro compañero Juan Carlos Arancibia, director de Arancibia Psicología, psicólogo en Denia, nos dará unas interesantes y útiles pinceladas sobre los tratamientos eficaces para la ansiedad. Adelante, Juan Carlos. Perfecto. Muchas gracias a todos los que ya lleváis aguantando 55 minutos y gracias a ti, Lucía, por la presentación. Bien, yo voy al lío. Yo voy a explicaros tratamientos eficaces sobre la ansiedad. Mirad, muchas veces cuando viene la gente a consulta tiene dudas porque no sabe si desde la psicología les podremos ayudar para abordar su problema de ansiedad. Pero tenemos que ver que desde primero de carrera hasta último y hasta casi nuestro último paciente siempre hay ansiedad y la ansiedad es algo que los psicólogos llevamos estudiando desde primero, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Después, cosas importantes. Cada caso es único y especial. Naturalmente que en muchos casos tiene muchísima sintomatología parecida. Pero lo que os quiero hacer ver es que desde la psicología os podemos ofrecer esa ayuda que tanto necesitáis. Siempre que busquéis a alguien para abordar vuestros problemas de ansiedad, buscad que sea psicólogo y que esté colegiado, ya que esto es una buena garantía de que es una persona formada. Y bien, metiéndonos en faena. Mirad, hay una frase que yo siempre le digo a mis pacientes cuando tienen ansiedad y es la siguiente. Quien controla los pensamientos, controla las emociones. Nosotros en consulta, en psicología, los psicólogos no dispensamos pastillas, sino que os ayudamos a esas ideas irracionales que tenéis o esas ideas que no están muy del todo ajustadas a la realidad, os ayudamos a cómo, mediante la ciencia y mediante la psicología, ponerlas en relieve y abordarlas de la mejor manera posible. Por eso, nosotros siempre abogaremos por una psicología basada en la ciencia y, sobre todo,
el tratamiento tiene que basarse en la reestructuración cognitiva, es decir, lo que he comentado, estas ideas ir trabajándolas. Cosas importantes, los psicólogos, por ejemplo, hacemos lo que se llama el análisis funcional, es decir, dentro del análisis funcional, los psicólogos en consulta vamos a analizar qué situaciones te dan ansiedad y qué poder hacer para plantarles cara. Ante esto tenemos situación, pensamiento, emoción y resultado. Quien haya ido a consulta no sabe muy bien de qué va esto. Después, cosas más importantes. Como nos comentó el compañero Pep, Tony Román, en psicología, en consulta, vamos a abordar las expectativas. Muchas veces las personas que vienen con ansiedad a consulta tienen unas expectativas que no están del todo reguladas de manera real. Y en psicología os pondremos los pies sobre la tierra y con buenas prácticas y con buenos consejos os enseñaremos a cómo controlar estos pensamientos. Y por último también es muy importante las autoinstrucciones. Las personas cuando tienen ansiedad son muy rígidas, muy duras con ellas mismas. Y en psicología, desde nuestra experiencia, os vamos a enseñar a cómo controlar esto. Y por último, para mí lo más importante y que quiero que salgáis con esto claro, de la ansiedad se sale. Puede que lleves 20 años con ansiedad, puede que lleves 3 meses con una ansiedad terrible, pero que sepas que hay solución. Y como ya creo que os he dicho ya 40 millones de veces, los psicólogos, los expertos en psicología os podemos ayudar. Es decir, sé que se pasa mal, sé que incluso es muy difícil pedir cita, no sé a quién llamar, miro las reseñas de Google, pregunto a amigos, pero en serio, dinero que invirtáis en psicología para abordar vuestros problemas de ansiedad va a ser un dinero totalmente invertido, totalmente bien invertido. Y bueno, ya para acabar, me gustaría finalizar esto haciéndoos ver que hay esperanza, que hay salida. Sé que puede que lo estéis mirando desde el pozo, que veáis que esto está... no hay salida, pero creedme que hay salida, aunque sea difícil, ¿vale? Nos arremangaremos y nos mojaremos el culo para buscar peces con vosotros y sacarlos adelante, ¿vale? Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hay salida, ¿vale? Y con esto finalizo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues hasta aquí el momento de las exposiciones. Ahora abrimos unos minutos de puesta en común de preguntas, que veo por el chat que ha habido un par de preguntas interesantes. En primer lugar, si os parece, leo la pregunta y alguno de los compañeros pues responderemos a la misma, ¿vale? La leo en voz alta para que quede claro, ¿no? la respuesta para todos. Tenemos una pregunta que nos comentan si podemos hablar de las crisis de ansiedad o ataques de pánico que te llevan a autolesionarte. Esto es la necesidad de hacernos daño físico para eliminar ese estrés, cortarse, pellizcar, arrancarse mechones de pelo. Nos comenta la asistente, la persona que hace la pregunta, que es algo que se ve más en la adolescencia, pero que hay adultos que lo hacen. Entonces, para esta pregunta, una pregunta muy interesante, con mucha enjundia, ¿verdad? ¿Alguno de los compañeros? Adelanto yo a la contestación. Jesús Lucas, desde Bilbao. Fenomenal, Jesús. He hablado de las crisis de pánico y... Genial. Perdona, me has dicho que ha preguntado esto. ¿Qué persona? Laura. Laura. Una asistente. Laura, una persona llamada Laura. ¿Te estás refiriendo a ese tipo de lesiones como algo que forma parte de un tic y de un hábito nervioso que pasa de la adolescencia a la edad adulta, o te estás refiriendo, como hacen algunas personas, como técnica para cortar el ataque de pánico cuando este está sucediendo? Porque es un poco distinto, ¿no? Yo, si te refieres al tema de, como sé que hay personas que cuando tienen ataque de pánico descubren, efectivamente, gracias Laura por ponerlo, que lo hacen para cortar el ataque de pánico. Yo esto la verdad es que no lo recomiendo. No lo recomiendo, precisamente no lo recomiendo por eso que tú estás diciendo en tu propia pregunta, y es porque generas un hábito, generas una forma de solucionar el problema que te llevas luego y te generalizas en toda tu vida, ¿no? Y bueno, porque además por lo dañino que es esta manía, digamos, o esta costumbre, este hábito de autolesionarte, ¿no? No sé si tu pregunta se refería a cómo se puede solucionar o no. Si es cómo se puede solucionar, aquí estamos hablando ya de pues casi un TOC, ¿no? Un trastorno obsesivo compulsivo,
mezclado con un hábito nervioso, y yo ahí te recomendaría, habría que solucionarlo con terapias de tipo de corte cognitivo-conductual o casi conductual, ¿no? No sé si con esto te respondo o no te respondo. Yo, desde luego, no lo recomiendo como técnicas para frenar un ataque de pánico. Yo creo que un ataque de pánico, cuando entra en erupción, digamos, si no puedes controlarlo a base de estar tranquilo, lo mejor es acercarse a un servicio de urgencias y en este caso, bueno, pues medicarse realmente, ¿no? El ataque de pánico, como he dicho, no tiene una duración muy larga, como mucho son 5 o 20 minutos, y los problemas, creo yo, los tienes después del ataque de pánico, ¿no? Intentar solucionar un ataque de pánico durante el ataque de pánico, autolesionándose o incluso intentando hacer respiraciones, otras técnicas de relajación, yo, bajo mi punto de vista, y creo que coinciden mis compañeros, es un error. Un ataque de pánico, una vez que se ha desencadenado, es un tema muy serio y es un tema que requiere de atención médica. Ya os digo que antes del ataque de pánico, en los primeros síntomas, o después del ataque de pánico, otra cuestión es, ¿no? Muchísimas gracias por tu pregunta, Laura. Muchísimas gracias, Jesús. A continuación hay otra pregunta que nos comenta cómo podemos gestionar o controlar en el momento actual de pandemia nuestros pensamientos o emociones acerca del comportamiento o acciones incorrectas de ciertas personas que usan mal la mascarilla o no la usan, que hacen fiestas, incumplen las distancias, etcétera. Al final del día, el correcto comportamiento de todos puede evitar que se propague el virus. Pues, si te parece, Cristina, ¿respondes a esta pregunta? Claro, gracias. Bueno, lo primero, una de las cosas que yo suelo hablar es que es verdad que ante una norma siempre va a haber personas que se ajusten más y personas que se ajusten menos, ¿no? Sí que aquí en psicología hablamos siempre del control de lo que nosotros podemos hacer, y yo hablo muchas veces de la creencia del mundo justo. La creencia del mundo justo es aquella creencia en la que queremos que las cosas sean de la manera correcta, pero curiosamente siempre tenemos lo vemos desde nuestros ojos, porque lo que es correcto tiene siempre un prisma, ¿no? de visión que puede ser muy interpretable según la persona que lo esté mirando, desde el punto de vista que se mire. Estoy totalmente de acuerdo en que, obviamente, hay personas que están faltando a esa norma y que no se están ajustando a una norma que debería ser, pero como no es algo que esté en nuestro control, en cierto modo, ahí lo que podemos trabajar es la parte de, bueno, por un lado, la parte de aceptación de que el mundo es muy injusto, porque ahora lo llevamos a una situación de pandemia. Me voy a poner más extrema. Vamos a hablar de cómo está configurado el mundo, ¿no? Quiero decir, el mundo está configurado, o sea, si ya partimos de la base de que el 90% de los recursos lo está consumiendo un 30% de la población mundial, podemos hablar de justicia en este mundo, ¿no? Entonces, es verdad que no vivimos en un mundo justo, es verdad que, y eso es algo que tenemos que aprender a aceptar y tolerar, ¿no? Y eso tenemos que aceptar ese pensamiento, tenemos que aceptar que sí, el hecho de que alguien no esté cumpliendo con una norma nos enfade, es decir, es un enfado adaptativo, es un enfado razonable, pero no podemos tampoco ir nosotros de policías, ¿no? Porque no tenemos esa función. Sí que, en cierto modo, hablamos, que esto ya es otro melón, pero hablamos de estrategias de comunicación, es decir, sí que podemos hablar elegir las batallas y ver a qué personas sí es adecuado que podamos decirles, oye, ponte la mascarilla. Por ejemplo, si alguien entra en mi casa sin mascarilla, yo se lo voy a decir, porque en mi casa es algo que es ajustado decirlo, pero que yo vaya por la calle, ¿no? Penalizando o señalando todas las personas que no cumplen una normativa, podemos hablar de conducción también, ¿no? Hablando de justicia. Entonces, bueno, pues en este caso sería una manera de, pues, aceptar el pensamiento, aceptar ese enfado como algo normal, pero tenemos que aceptar, pues, que no hablamos siempre de lo que está bajo nuestro control y lo que no.
Así que bueno, no sé si esto contesta a la pregunta del asistente y si alguien, por supuesto, quiere añadir algo más. ¿Algún compañero? Vale, pues si quieres, si te parece, Cristina, pasamos a la siguiente pregunta, ¿de acuerdo? Una compañera, un asistente al webinar nos plantea que tiene pensamientos obsesivos que no la permiten meditar de manera consciente. ¿Qué hago? Yo creo que para esta pregunta, Tali, eres la persona indicada para responder. Sí, a ver, el tema, voy a releer la pregunta, por favor, Lucía. Sí, por supuesto. A ver, perdona que he bajado. Cuando los pensamientos son obsesivos, no dejan de meditar de manera consciente. Eso es. Pasa que, o sea, yo aquí, María Belén, no te preguntaría qué expectativas tienes respecto a la meditación. O sea, qué es lo que esperas conseguir durante la meditación. Porque la meditación consiste, esto nos pasa mucho, ¿no? Sobre todo cuando empezamos con la práctica, que tenemos la idea de que meditar es de repente dejar la mente en blanco, o que meditar bien es no tener pensamientos, o que yo voy a estar todo el rato concentrado y no me voy a distraer. Pero como decía antes, ¿no? Cuando hablaba, la función de la mente es pensar, entonces los pensamientos van a aparecer. No se trata de que esos pensamientos desaparezcan o que no desaparezcan. Se trata de yo estar consciente de cuándo aparecen y elegir lo que hago con ellos, en lugar de irme, de quedarme pegado, separarme, distanciarme. ¿Y cómo hago eso? A través de la observación. Es observar. ¿Van a aparecer pensamientos obsesivos? Seguramente, ¿no? Y más si es la tendencia. La mente tiende a hacer aquello en lo que está entrenada. Entonces, la tenemos muy entrenada pues por la sociedad en la que vivimos, por toda la estimulación que tenemos. Y la mente está muy entrenada en atender a muchos estímulos y además atender de forma simultánea. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le decimos para, focaliza y céntrate, la mente, ¿qué hace? Se vuelve ahí, ¿no? Porque es lo que sabe hacer automáticamente. Entonces, con la meditación, lo que estamos haciendo es lo contrario, es traerla al momento presente, es traerla al foco que yo elijo. El foco que puede ser mi respiración, pueden ser mis emociones, pueden ser mis sensaciones, puede ser cualquier cosa que forme parte del aquí y el ahora. Cuando estoy concentrado meditando y aparecen pensamientos, lo primero de todo es ser consciente de que van a aparecer, no entrar en lucha. Si entramos en lucha en contra de los pensamientos, pensamos y ahí lo que hacemos es mantenerlos, retenerlos de alguna forma. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que el objetivo no es que se vayan, sino simplemente yo ser capaz o volver cuando ellos aparezcan. Es no generar esa lucha interna. Es atenderlos, darme cuenta de que aparecen y cuando aparecen los observo. Es observarlos como un observador externo. Y desde ahí permitir. O sea, es trabajar mucho, si te fijas, trabajamos mucho la actitud de aceptación, ¿no? Que nos comentaba antes Pep también, que han comentado los compañeros durante las ponencias. Trabajar la aceptación de lo que hay. En el momento en que yo acepto que dejo de resistirme a lo que hay, esto se transforma. Pero es pasar previamente por soltar la lucha y dejar y observar. No sé si he contestado. Espero que sí. De todas formas, de cualquier modo, pues si no, ahora vuelves a poner ahí el comentario a la pregunta. Fenomenal. Gracias, Atali. La siguiente pregunta nos plantean, me gustaría saber la razón de por qué cuando pasas una situación de ansiedad importante, los síntomas aparecen cuando estás más relajado, cuando quizá ni te acuerdas del tema o al menos aparentemente. Si te parece, Pep, ¿nos ayudas a resolver la duda? Perfecto. Pues mira, María, yo una de las cosas que suelen ocurrir es que hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que la mente tiende a relajarse. Entonces, muchas veces, cuando mi nivel de activación, es decir, cuando yo me altero y mi nivel de pensamiento, nosotros hemos visto, o mis compañeros han hablado, sobre pensamientos mayoritariamente, ¿no? Sobre sensaciones o emociones, y luego sobre acciones, ¿vale? Y evidentemente este triángulo está relacionado entre sí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas de las veces lo que nos activa a nivel cognitivo, luego pasa un tiempo para activarnos a nivel emocional.
Entonces, por eso, muchas veces cuando nosotros consideramos que ya ha pasado el tema o ya no viene con nosotros, es cuando el síntoma aparece después, porque la mente tiende a relajarse, es decir, nosotros olvidamos que lo que nos ha generado ese nivel de activación ya ha pasado, pero con el tiempo es cuando a nivel emocional o a nivel de sensaciones nos vuelve a aparecer. ¿Qué podemos hacer con esto? Primeramente, y me uno un poco a lo que también decía Atalí, aceptarlo. Yo siempre digo que muchas veces estos pensamientos los tenemos que dejar en leído. Es decir, igual como en el WhatsApp, que a ti te escribe alguien y si tú le contestas cada vez al pensamiento o a esa sensación, si le das más importancia o diríamos aumentamos esa importancia, lo que hacemos es que el bucle siga creciendo. Es decir, yo le estoy invitando a pastas y a té. Y entonces, si yo le invito a pastas, cafés y a té, esa sensación no va a desaparecer o va a tardar más en desaparecer. Entonces, por un lado, aceptarlo y luego entender que no todas las consecuencias ocurren de inmediato. No sé si he contestado o algún compañero o compañera quiere completar la respuesta. Yo solamente añadiría que desde el enfoque psicodinámico, nuestra mente tiene una serie de mecanismos de defensa, entre ellos la censura. Y cuando uno cree que ya ha pasado el peligro, la censura baja, la censura mental, y es cuando el trauma, la situación que estaba allí tranquilita, es capaz de emerger. Y aparece la ansiedad o el ataque de pánico. Yo muchas veces digo que no nos ponemos ansiosos o no nos deprimimos cuando queremos o cuando toca, sino cuando podemos. ¿Qué quiere decir? Que a veces uno también está muy concentrado en, como decía Tali, en el aquí y ahora, y realmente no prestamos excesiva atención. Cuando la situación se relaja es cuando la censura también se relaja y aparece el síntoma. Muy interesante, Bel, muchísimas gracias. Vale, continuamos con otra pregunta. La verdad es que es un gusto, ¿verdad?, ver tanta pregunta y querer clarificar. Nos alegra bastante. Pues esta pregunta nos plantea ¿qué truquillos nos podéis dar para autoparar o autorreducir la ansiedad sin medicamentos? Bueno, pues en este caso vamos a hablar de estrategias, de recursos de gestión emocional. La mejor estrategia, la mejor técnica es la que mejor nos va a las personas. Entonces, partiendo de ahí, todos podemos desarrollar un repertorio de recursos concretos. Cualquier actividad placentera, el ejercicio físico, fundamental, uno de los mejores reguladores emocionales, la relajación, la meditación, el tener relaciones, contar con apoyo social, ¿no? Tener relaciones sociales nutritivas, positivas, que te aporten. La comunicación asertiva, son un montón de herramientas que nos van a ayudar no tanto a eliminar la ansiedad, porque como hablábamos, no queremos eliminarla, nos prepara, nos pone en marcha para enfrentarnos a una circunstancia, sino para que no nos desborde, ¿no? Para poder tolerarla. Cualquier estrategia que nos permita sentirnos bien y controlar la ansiedad, como las que he dicho, incluso también la modificación del pensamiento, cómo nos contamos la vida, influye en cómo nos sentimos y en cómo afrontamos las cosas. Detectar cómo es ese contenido, cuál es el contenido de nuestro diálogo interno. No tanto para pasar de un diálogo interno negativo a uno positivo, sino a uno adaptativo, que podamos tolerar, que podamos soportar y que podamos sobrellevar. Y evidentemente, si al final aparece el optimismo, perfecto, ¿no? Sería interesante. Vale, pues pasamos, si queréis, a otra pregunta. Sí, ¿Sí? Lucía, pasamos a la pregunta de Laura, que nos la iba a contestar Eva, ¿no? Sí. ¿Cómo se elimina la ansiedad por no creerte lo suficientemente buena o fuerte para algo? Fenomenal. Cuando tienes que enfrentarte a algo que te queda grande. Perfecto, pues Eva. Muy bien, pues yo misma. Muy bien, pues nada, Laura, lo primero sería ver si eso que quieres conseguir y no te sientes lo suficientemente buena, si es realista o no. Porque
no es verdad que todos podemos conseguir cualquier cosa a toda costa cuando nos lo proponemos. No es eso, ¿verdad? Cada uno tenemos unas características diferentes, tenemos una forma de ser diferente y no todo es para todos. Y eso no es nada malo. Lo que pasa es que eso está muy extendido de si quieres, puedes, lo vas a conseguir todo, si no lo haces es porque no quieres, y eso no es del todo así. Entonces, lo primero es ver cada uno qué creencias tenemos o qué limitaciones hemos aprendido, a lo mejor cuando éramos pequeños, qué comentarios hemos escuchado para que uno piense que no es capaz de hacer algo. Y luego, por otra parte, ver si el objetivo es realista. No puede ser que una persona, por ejemplo, que no ha trabajado nunca, que empieza ahora el mundo laboral, diga, no, es que yo quiero tener 10 empresas y gestionar todo y ser rico. Pues no, eso no lo puedes alcanzar en un mes o en 2 meses. Hay que empezar poquito a poquito, poniéndonos objetivos un poco más pequeños, más realistas y poco a poco ir consiguiendo estos objetivos hasta conseguir lo que estás buscando. No sé si estamos pensando cada uno en un ejemplo propio que os ha sucedido, pero podemos ampliarlo con cualquier cosa. Primero, ¿ese objetivo es realista? Yo quiero escribir un libro en inglés y tenerlo dentro de 2 semanas publicado. Pues primero a lo mejor tengo que aprender inglés, después tengo que ayudarme de alguien que me ayude, que es experto en eso. A veces si queremos conseguir algo también podemos buscar un mentor, alguien que ya lo ha conseguido y que te explique los pasos que ha seguido, porque muchas veces queremos hacerlo todos solos y conseguir como resultados muy grandes y eso lleva un proceso. Conseguir algo no se consigue de la noche a la mañana. Hay que entrenar mucho, hay que aprender muchas cosas, hay que consultar muchísimo a gente que sabe. Cuando alguien consigue cosas es porque lleva muchísimo tiempo, aunque eso no se ve, muchísimo tiempo pues esforzándose con eso. Las cosas cuestan. Entonces, por una parte, asimilar que todos no podemos conseguir todo y no pasa absolutamente nada. Y por otra, ir muy poquito a poquito y con eso ir motivándonos razonablemente y no frustrarnos. No sé si queda respondida a la pregunta o si algún compañero quiere añadir algo más. Vale. Muy claro. Fenomenal, Eva, muchas gracias. Bueno, pues aquí tenemos a una futura psicóloga, soy una estudiante de psicología de 2º año y quisiera saber la relación de las crisis de ansiedad con el olvido. Es decir, algunas personas cuando experimentan una crisis de ansiedad no recuerdan a posteriori sus pensamientos y conductas de ese momento. ¿Se trata de un tema adaptativo? Pues José Luis, te damos paso y nos resuelves esta duda que tiene la compañera. Venga, me toca responder. Mira, lo primero, ¿cómo te llamas? Andrea, ¿no? Lo primero que, como estudiante seguro que ya sabes, es que la conducta se aprende y se aprende porque se repite. Entonces nosotros en nuestra vida estamos en continuo proceso de repetir cosas, es decir, nuestra vida tiene mucho de recurrencia. Todos los días desayunamos, todos los días cenamos, muchos días vamos a trabajar, otros descansamos. Una vez al año es nuestro cumpleaños. La vida es recurrente. ¿Qué ocurre cuando hay una crisis de ansiedad? Que precisamente se produce un cataclismo momentáneo que rompe la recurrencia. Y entonces, cuando se rompe la recurrencia, se genera, digamos, un impacto que bloquea ese tipo de ritmo que tenemos en la vida, y de ahí el olvido. Entonces, no sé si eso te responde a la pregunta. Vale, fenomenal. Fenomenal. Pues, a ver, a la espera de... No sé si me estoy saltando alguna pregunta, compañeros, comentadme, porque... a ver. Hay aquí también otra pregunta. Una compañera que la meditación le genera ansiedad. Trucos para que no le genere ansiedad la meditación. Bueno, a ver. Perdón, Raquel. No pasa nada, Tali. Hay veces, cogiendo lo que comentaba antes a Tali, ¿no? Hay veces que cuando nos paramos y somos personas que tenemos tendencia a sentir ansiedad, el hecho de pararnos a meditar lo que hace es que aumenta todavía más la sintomatología del cuerpo, nos asustamos de lo que nos está sucediendo y entonces aumenta aún más la ansiedad, ¿vale? Entonces, una de las formas
para las personas que son muy ansiosas, con las que se pueden iniciar, puede ser lo que son las meditaciones o el mindfulness en movimiento, ¿vale? En donde no estás quieta, teniendo una hiperactividad mental y controlando o estando muy atenta a todas las sensaciones que se producen en el cuerpo, sino que teniendo el cuerpo en movimiento, hace que al mismo tiempo puedas empezar a darte cuenta de esos pensamientos sin que tu cuerpo esté tan quieto y genere todos esos síntomas. Entonces, algún pequeño truquillo puede ser eso, pues ponerte alguna música o hacer todo lo que tiene que ver con las terapias corporales, ¿no? Con la conciencia corporal, que también es otra forma de meditar, en donde no estamos en silencio y completamente quietos. Y una vez empezamos a manejar o a identificar los pensamientos de esta manera, que es menos directo, podemos pasar a la parte que decía Atali, en donde estamos más quietos y entonces ya tenemos alguna estrategia, es como un primer paso, ¿no? Esa era la aportación que quería hacer al esto. Atali, no sé si querías decir algo, disculpa. No, sí, fantástico. Vaya, reforzar, ¿no?, lo que tú has comentado. Efectivamente, como dice Raquel, hay veces o hay determinadas personas, depende también de la historia personal, de las vivencias, por ejemplo, sobre todo en casos de trauma, ¿no?, por poner un ejemplo, en lo que ciertas meditaciones que nos traen muy adentro pueden ser ansiógenas. Entonces, como decía Raquel, ¿no?, empezar por cosas que nos llevan más al movimiento, a lo externo, por ejemplo, al tomar contacto con los pies, con las zonas que están en contacto en el momento de mi cuerpo, pues por ejemplo con la silla, o si estoy tumbado, en el lugar donde estoy tumbado, llevarlo a las partes más externas, para ir poco a poco en función del proceso, y en estos casos, si encuentran mucha dificultad, puede ser interesante acompañarlo de un proceso psicoterapéutico o de un profesional que trabaje con estas cosas, ¿vale? Para ir poquito a poco de menos a más, ¿vale? O sea, de más, o quizá al revés, ¿no?, de más fuera, de más externo, a ir interiorizando con la parte ya más emocional, más visceral, más interna. No sé si me he explicado bien, creo que sí. Fenomenal. Y revisando, veo que nos hemos saltado una preguntita, ya la última que podemos responder por cuestión de tiempo. Las preguntas que se queden o las personas que tengan dudas y no hayan podido resolverlas, le daremos una opción para poder clarificarlo cuando ya terminemos, pero esta última pregunta que podemos abordar por cuestión de tiempo, una compañera que nos dice que en mi caso estoy experimentando una ansiedad relacionada con temas existenciales, por ejemplo, cómo nuestro cuerpo funciona siempre tan bien y no dejamos de funcionar en cualquier momento. Descubrí que este era el origen después de la muerte súbita de un chico joven cercano a mí. ¿Qué recomendáis? Cristina, si te parece. Puedo contestar yo, pero si algún compañero también se anima. ¿Alguien quiere? Perfecto. Bueno, vale, dale, sí, habla, claro. No, yo simplemente diría, ahora se me acaba de olvidar la pregunta, me cachis. Perdón, por la muerte súbita, ¿no? Yo creo que evidentemente esto... Perdón, Mel, sigue, te iba a repetir la pregunta, disculpa. Evidentemente esto se podría pensar que puede ser un trastorno por estrés postraumático, dado que es algo que impacta, es sorpresivo, hay un daño y evidentemente el impacto emocional es brutal. Y también nos remite a la finitud de la persona. Nosotros estamos viviendo cada día como si fuéramos inmortales y cuando ocurren este tipo de cosas, las personas se sienten tremendamente lábiles y muy frágiles, y entonces es cuando aparece la ansiedad. Uno, insisto en el factor sorpresivo, de sorpresa, que entonces ahí uno no puede controlar, y de ahí la ansiedad. Vale, fenomenal, Bel, muchísimas gracias. Pues por último ya, si queréis, tenemos también alguna, no sé si hay alguna más, alguna clarificación. Ya por cuestión de tiempo vamos a tener que cerrar esta ronda de preguntas, pero igualmente si alguno de los asistentes se ha quedado con una duda, nos la pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales, ¿vale?
Expertos en Psicología, tanto en Instagram como en Facebook. Y también nos pueden encontrar en la web expertosenpsicología.com. Entonces, bueno, daros las gracias en nombre del equipo de expertos por vuestra asistencia. Nos honra mucho que seáis los primeros asistentes a este primer evento de esta gran iniciativa. Yo personalmente quiero dar las gracias a mis compañeros. No sé si decir si son grandes profesionales y mejores personas o mejores profesionales y grandes personas. Yo creo que son todo, ¿no? Y bueno, pues simplemente avisar que en los próximos días queremos que estéis atentos a nuestras redes sociales porque vamos a realizar un sorteo que tiene relación con lo que aquí hoy hemos expuesto cada uno de nosotros y de los compañeros. Entonces, muchísimas gracias y como decimos en Expertos, recordad que Expertos en Psicología está cerca de todos vosotros. Muchas gracias.